Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Un cordial saludo para todos que miran este video. El día de hoy, el grupo 1 explicará sobre un instrumento importante en la topografía. Este es el teodolito. Me presento. Soy Mariana Alejandra Ruiz Campos y hoy explicaré la definición sobre este instrumento. Este es un instrumento de medición mecánico-óptico que se utiliza para calcular ángulos tanto verticales como horizontales. Con la ayuda de la mira y la taquimetría se pueden medir distancias de gran precisión. Entre ellos cabe destacar otro tipo de teodolitos. El primero, que es de repetición, que mide ángulos a una escala graduada. El segundo, que es el teodolito de dirección, determina ángulos a través de un círculo. El tercero, que es el teodolito con brújula, este contiene una brújula imantada con la misma dirección del círculo horizontal. Con respecto al cuarto, tenemos el teodolito de tránsito de escala graduada, que tiene un telescopio que da vuelta y permite la duplicación y también permite la retrovisión de los ángulos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en el momento que esté mirando este video. Mi nombre es Elimberry Margot Flores Montecero y voy a continuar con la parte de la historia. Comenzando por el año 1571, donde fue creado el primer diseño por Leonard Digges y publicado en ese año por su hijo, en el libro Pantometría. Poseía un círculo horizontal en el cual se podía medir 360 grados y podía medir ángulos horizontales, ¿no? Pues se podía girar, así como se puede ver ahí en la imagen que está en blanco y negro, ¿no? Era un diseño bastante simple, era el primer modelo. Y siguiendo dicho modelo en el siguiente año, en 1574, ya se crea lo que es un modelo más completo. ¿Por qué digo más completo? Porque en el anterior libro mencionado fue donde Leonard Digges mencionó que existía otro tipo de instrumento, topographical instrument, que decía que era para verticales. ¿Y qué se refiere? Que su diseño era para horizontales y había otro para verticales. Sin embargo, en el de 1574 ya es un modelo que integra ambos, ¿no? Y así fue como se fabricó el primer teodolito. Cole era ya, digamos, por así decirlo, un fabricante, el primer fabricante y vendedor de los teodolitos. Era muy famoso en la época y así fue cuando empezó todo este comercio y, por así decirlo, diseños, luego salieron más diseños y mejoras del teodolito. Por ejemplo, en el año 1657, Christian Huygens agregó al diseño un retículo con cruz filar para poder apuntar. Modificó la lente ocular, que le denominó como anteojo de colimación, mediante una combinación de lentes para eliminar la aberración cromática, que también le llamó ocular de Huygens. Y ahí se puede ver en la imagen algunas partes. Y luego ya unos años más tarde fue que Jonathan Sixon, ya digamos con todas esas mejoras que se vinieron dando, fue que construyó un teodolito mucho más mejorado, que incluía un telescopio montado, como se puede ver en la imagen, ya era más completo, y abierto el semicírculo, y estaba provisto de 4 tornillos nivelantes. ¿Okay? Entonces, si es que antes ya lo habían integrado tanto lo que es horizontales y verticales, pues ahora está mucho más preciso el tema de los ángulos. ¿Okay? Ahora, unos años más tarde, aproximadamente 60 años más tarde, Jesse terminó un teodolito telescópico que se usó para el primer cierre de la triangulación entre Londres y París, ¿no? Fue usado por el general Roy, ¿no? Entonces es un teodolito un poco grande, un poco pesado, como se puede ver en la imagen de la parte inferior derecha. Es bastante grande, pesaba alrededor de 1 kilo. Era bastante pesado, pero su diseño era un poco más grande a comparación de los anteriores. Ahora continuando, un poco más actual, Juan Ignacio Porro modificó el ángulo paralítico de los anteojos para profesional, la medida estadiométrica de distancias. ¿Okay? Ahora, primero hay que recordar
que la distimetría es un método aproximado para la medición de distancias usando instrumentos ópticos como lo son el teodolito. Y también hay que recordar que el término de paraláctico o el ángulo paraláctico hace referencia al ángulo formado por el vertical y por el círculo de declinación o el círculo horario de un astro. ¿Okay? Bueno, y años más tarde denominó su instrumento que había creado, o su mejora, como taquímetro, ¿no? Palabra que viene del griego, de taquio, rápido, y metrón, medida. ¿Ok? Y bueno, eso fue en cuanto a las mejoras, pero ahora tenemos que en el año 1862, Carl Zeiss creó el modelo de teodolito denominado TO-010. Entonces ya, por así decirlo, en la historia de los teodolitos podemos ver que es un diseño y luego otra persona lo iba mejorando y luego seguían integrando todas esas mejoras, esos detalles, esas afinaciones para hacer algo más compacto y completo que siga funcionando y que tenga todas, por así decirlo, todos los elementos necesarios para poder realizar una buena medición. Y luego en el año 1921, Heinrich Weyl colocó un anteojo de enfoque interno, un nivel de coincidencia, micrómetro de coincidencia y la estadía invar. Y tenemos la imagen del anteojo de enfoque interno, ¿no? Como para ver mucho más a detalle lo que son algunas distancias. Y en 1839, Kerr Arau fabricó el teodolito DKM3. ¿Okay? Ahora remontándonos al año 1950, Carl Zeiss realizó el TO-002, que contaba con un registro fotográfico, y el T3 de Weyl Herbert, que físicamente es un poco más largo. Y hago hincapié en ese físicamente es más largo, porque no solamente es eso, sino que también los círculos eran mucho más adecuados para el modelo de teodolito. Por ejemplo, ahí tenemos la imagen que se puede ver en comparación al anterior del 1939, es un poco más largo y se parece mucho más al que tenemos actualmente. Y llegando ya a la época actual, el teodolito que conocemos es el teodolito electrónico. Y ahora mis compañeras van a explicar cómo es la función del teodolito actualmente. Mi nombre es Brenda Caterina Polo Coronel y voy a hablarles sobre las partes del teodolito. El teodolito consta de 20 partes donde las principales son: el objetivo. Es un conjunto de lentes que se encuentra frente al objeto visado, con la función de captar la luz procedente de este y dirigirla al resto del sistema. Los tornillos de presión. Se usan para fijar el movimiento particular de los índices. Tornillos de coincidencia. Mecanismo que permite mover el aparato hasta que coincida la línea vertical con la cruz filar con la vertical buscada. Pantalla y teclado. Sirven para medir los datos de los ángulos verticales y horizontales medidos con el teodolito. Tornillos de nivelación. Permiten calibrar el teodolito con respecto al nivel esférico y nivel tubular. Punto central del eje de muñones. Este es el punto del eje secundario del teodolito. En este se mueve el visor. Plomada óptica. Está integrada actualmente en los teodolitos. El suelo puede visualizarse a través del ocular y se coloca el aparato en la misma vertical que el punto de búsqueda. La base nivelante. Es la parte que descansa sobre el plato del trípode, provista de una placa de acoplamiento. Asa de transporte. Esta asa permite transportarlo de manera segura. El nivel tubular. Establece orientación al aparato y saber las direcciones medidas de acuerdo al norte. Enfoque del objetivo. Con el tornillo de enfoque y un sistema de engranaje que permite deslizar el porte objetivo, se hace que la imagen caiga sobre el plano de retículo. Enfoque del retículo y por último el nivel esférico. Este se utiliza para conseguir de manera rápida el plano horizontal. Soy la estudiante Fiorella Estefanía Holguín Paz y voy a explicar el uso correcto del teodolito. Primero debemos escoger un lugar desde donde vamos a medir nuestro ángulo. Este lugar lo marcaremos y luego colocaremos nuestro instrumento y marcará la diferencia durante todo el proceso de la medida. Luego debemos regular la altura del teodolito para poder ver a través del... Podemos usar el visor para poder hacerlo. Este punto es importante, que no solamente permite la comodidad del que va a medir, sino que también evita posibles desajustes en un futuro.
debemos ubicar mejor el enfoque y el lado. Como tercer punto, debemos revisar el teodolito y utilizar la plomada para poder adaptar y nivelar el teodolito hasta que quede perfecto y poder realizar la medición de manera más adecuada. Por último, debemos revisar el visor. En él podremos destacar una línea roja que sirve para indicar cuál es la línea que se está midiendo. Si esta no está ubicada correctamente, podemos mover el visor hacia arriba o hacia abajo hasta obtener el punto exacto que necesitamos medir. Ok, siguiendo con las recomendaciones, tenemos 4 puntos. El primer punto es manejar bien las partes del teodolito para no dañar su funcionamiento. Debemos utilizar de manera adecuada este instrumento topográfico, ya que a veces por desconocimiento hacemos malas medidas, tenemos errores en las mediciones e incluso en la manipulación, haciendo que el instrumento hasta se dañe. Como segundo punto, tenemos verificar tanto como el teodolito e instrumento se encuentren en buen estado para su uso. Tercer punto es ubicar el equipo en un lugar estratégico que carezca de obstáculos, los cuales nos pueda dificultar en la medición. Hay que tener en cuenta que debemos tener una vista clara del panorama. Como cuarto punto, que las condiciones climáticas en las cuales se realizará la práctica sean favorables para el uso del teodolito. Así podemos evitar complicaciones en los niveles tanto circulares como tubulares. Muchas